Bueno, en esta parte vamos a ver patriarcado. El patriarcado es un sistema milenario que ha mantenido oprimidas a las mujeres de diferentes modos, o en diferentes grados, mejor dicho, y a través de diferentes modos, pero en todas las áreas de la vida, es decir, en las áreas institucionales, políticas, de decisión, en en las áreas de administración de justicia, el ejercicio, el control, el vivir el propio cuerpo, la propia sexualidad, los valores, ¿no? Como que lo impregna todo. Este sistema, dicen muchas autoras, autores también, que es un sistema que ha existido siempre desde que hay historia, desde que hay registros escritos, unos 5000 años. Otras dicen que sí han existido sociedades matriarcales. Ahora, en unos minutos vamos a ampliar sobre esto. Lo que sí vamos a ver es que hay distintos grados de opresión y que cuando ha sido más cruel, más violenta esta opresión, ha sido en los momentos del surgimiento, de expansión y de las modificaciones de modos del capitalismo. Bueno, patriarcado viene de la palabra pater familis, que era, bueno, el padre, el dueño, ¿no? del hogar, de la familia, incluyendo las propiedades, la mujer, les hijes, esclavos, esclavas y todo lo que de allí surgiese. Entonces, con este sistema, digamos, la mujer tenía como función principal la de procrear. Procrear, bueno, también mujeres, pero obviamente lo que más se buscaba, si pensamos en Grecia, en Roma, era la procreación de soldados. Verdad es que mujeres también hacían falta para procrear, pero ya eran más valorados, ¿sí? los varones. De hecho, se ve en muchas obras griegas, tragedias, demás, cómo las mujeres eran consideradas en las obras de teatro, lo que decían los filósofos y demás, lo que escribí, sí, lo que manifestaban los filósofos, que la mujer era un mal necesario, justamente por esto, porque la mujer se encargaba de la producción de personas, de procrear. Pero era un mal molesto, era un mal, venía como a castigar al hombre. Incluso hay, bueno, mitos, como el mito de Pandora, que llega al paraíso donde estaban los hombres, todos puro hombre, y cuando se decide mandar a Pandora, un ente femenino, va con un baúl y que no debía abrirlo ella. Cuando llega, era curiosa, le dicen que no lo abra, lo abrió. Entonces, bueno, el famoso mito de Pandora, que salen todos los males de allí. Y el principal que salió es la mujer que tienta al hombre, que tiene al demonio en sí misma. Bueno, hay distintas interpretaciones sobre las maldades que es portadora per se la mujer. Entonces digo, que aparecen los mitos, aparece en la historia, aparece en las obras y aparece en palabras de los filósofos. La equivalencia legal de las mujeres, por ejemplo en Roma, era, digamos, asimilable a la de los niños. Las niñas era la esposa para la procreación. Ahora, no, el goce, la satisfacción del sexo no estaba conectado con el matrimonio. Podía ser que lo tuviesen los hombres,
hablamos de las clases más dominantes, existía más esta situación, pero bueno, era más marcado. Que manifestase su afecto erótico por muchachos, por varones, que no solo no estaban mal vistos, sino que era fomentado de alguna manera, porque si los hombres que peleaban, los guerreros, iban juntos y tenían lazos fuertes entre sí, iban a luchar más por esto, ¿sí? Iban a luchar, digamos, más convencidos. También podría ser con otras mujeres el tema de la satisfacción, de los deseos sexual, pero no estaba conectado, como en otras épocas, después hablaremos del amor romántico y demás, no estaba conectado con la satisfacción de un deseo sexual. Era, repito, para la procreación. Bueno, mientras vamos viendo lo de patriarcado y demás, vamos a ver también que mientras se va dando esta sumisión, que se da en todos los aspectos de la vida, como decíamos, también hay excepciones, es decir, excepciones de las que tenemos registros. Entonces hay mujeres que de pronto sí son filósofas, y podríamos decir que si hay registros de una, dos, tres, habría más, ¿no? Por ejemplo, en Grecia, Hiparquía, ella era hija de un filósofo, estaba casada con, ¿cómo era? Ah, sí, Crates de Teba, que también era filósofo. Su mentor, su maestro era Diógenes, otro filósofo, y ella vivía la filosofía de los cínicos, que era esta la corriente, que la de insubordinarse, no aceptar totalmente ni ciegamente las normas y los modos de comportamiento. Ella conoce a un hombre, a un filósofo, que después es su esposo, y se quiere casar con él. Los padres no querían. En esa época los padres podrían dejarla ser filósofa, pero parece que casarse con un señor que andaba por ahí hablando de filosofía no era muy bien visto. Bueno, le piden hasta por favor a su amado que no se case con ella. Entonces él la lleva a su casa, saca los muebles, le dice, la saca a la calle, afuera, obvio. Y le dice, bueno, este soy yo, esta es mi vida, esta es mi casa, yo vivo para esto, para filosofar, hablar sobre esto. Bueno, ella acepta todas las condiciones, no acepta ni el tipo de ropa, ni de adornos, ni de cuestiones que eran típicas de las mujeres, eso se cuenta. Y se dedica a esto, a filosofar. Entonces, si hay una mujer o dos, después vamos a ver otra. Hiparquía, estamos hablando de unos 400 años, alrededor de, no está claro en el año que nació, bueno, distintos autores tienen distintas fuentes, pero 400 años antes de Cristo. Entonces decía, si hay una que llega en registros y demás, y que era muy conocida, y es más, valorada y respetada, el único problema es que era mujer, seguramente habría otra, ¿sí? Pero digamos que en la historia, y esto es también milenario, también lo podemos ver de hace pocas décadas atrás, y de 1 o 2 siglos, que aparecen poco las acciones de las mujeres, o las mujeres que han tenido acciones muy importantes en la vida de los pueblos, ¿no? Como dice la canción, la historia la escriben los que ganan. Entonces, esta es otra manera de manifestación del patriarcado y otra manera de sumisión. Al no estar reflejadas las historias de las mujeres, o que han sido guerreras, o filósofas, o científicas, o que se han destacado en cualquier área de la existencia humana,
Son dos cosas. Por empezar, muestran que las mujeres no valen, no son creativas, no son tan inteligentes, que era lo que se sostenía, o bueno, a veces se sostiene todavía, que era lo que se sostenía, digo, y por otro lado, deja a las nuevas generaciones sin modelos de mujeres creativas, libres, con curiosidad como para investigar, con capacidad para hacerlo, con contracción para el trabajo, ¿no? Y los ejemplos que siempre se ponderan son los de la mujer madre, la mujer sacrificada, la mujer que cuida, la mujer que ama, ¿no? Que al amar está implícito, que el amar está el propio el renunciamiento hasta de la propia vida, del propio cuerpo, de los propios deseos, de los propios proyectos. Bueno, otra, si no se nos van los minutos, otra, pero igual que vale la pena recordar, es Hipatia. Ella ya fue, era otra filósofa, matemática en Alejandría, lo que es hoy Egipto. Ella era investigadora, era astrónoma, mejoró algunas herramientas para medir la distancia de las estrellas. El padre también, viene de una familia, digamos, el padre también era un matemático, un filósofo. Y en este caso termina un poco peor. No estaba bien visto que las mujeres se destacasen en estas cuestiones, ya lo vimos. Bueno, y había, digamos, en el contexto había distintas luchas, no se sabe exactamente quiénes, pero fue asesinada. Pero así nomás no, fue desollada, después fue quemada, parecida a sus cenizas. Y vemos que esto en la historia se repite, lo vamos a ver aquí en América, por ejemplo. No alcanzaba a asesinarla, sino que había que eliminar hasta el último rastro de su cuerpo. Bueno, digo que había distintas teorías, finalmente parece ser, o sea, la teoría que se encuentra más, que era un grupo como exaltado de católicos exaltados que la consideraban una libertina, una mala mujer, una encarnación del demonio. Bueno, esa fama, la de libertina y demás, también la tenía Hiparquía, ¿no? De la que hablamos recién, en Grecia. Hiparquía había escrito 3 libros, según lo que queda de registro, pero no están los libros. Y también había muchas cuestiones que había que había colaborado, pues sí, porque colaboraba también con otras, como con el padre, Hipatia, Hipatia en Alejandría. Y bueno, tampoco han quedado muchas cosas, porque la biblioteca de Alejandría se incendió en las peleas que había de poder que hubo después en Egipto. Bueno, entonces, si bien existían entonces mujeres de este tipo, no era lo común, porque lo que no era común en esencia era la formación para las mujeres. Quizás entre Esparta y Atenas hay algunas diferencias. Por ejemplo, en Esparta las mujeres hasta los 7 años sí tenían formación física y formación intelectual, como los muchachos, como los varones, los niños. Entonces en ese sentido tenían más autonomía del cuerpo, podían manejarse mejor con alguna educación básica y seguir si ellas querían estudiando, bueno, leyendo, siendo autodidactas, ¿no? Pero quiero decir, siempre es una cuestión de grados, pero en última instancia el poder siempre se mantiene como del mismo lado. Muy bien. Si pensamos, por ejemplo, en la Revolución Francesa, hacemos un recorrido histórico, como lo dice el programa, pero vamos a ir tomando los momentos salientes, porque también vamos a ir tomando las respuestas salientes, digamos, de las mujeres que se rebelaban contra esto, daban opciones, escribían, luchaban, ¿no? Entonces vamos a ir tomando
así momentos más importantes históricamente. Entonces decía, saltamos a la Revolución Francesa. La Revolución Francesa, sabemos, digamos, la lucha era, dicho en palabras sencillas, que son las palabras de su bandera, fraternidad, igualdad y libertad. Bueno, entonces, libertad, igualdad, fraternidad. Ahora no sé si el orden es ese, pero bueno, no importa, lo damos por bueno. Entonces decía, si bien declarada formalmente la Declaración de Derechos del Hombre, había estado escrita primero en la Constitución de Estados Unidos, que fue en 1787, y la declaración que habían escrito era de 1776, y la Revolución Francesa fue en 1789. Realmente la que tuvo más impacto en toda Europa y la que quedó como más recordada y como un gran símbolo es la francesa. En parte porque la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano no estaban atados a una constitución. Es como una declaración universal. ¿Cómo no? Es una declaración universal de que todos los hombres, ¿no?, naturalmente tenían de manera natural derechos. Esto venía en respuesta a un régimen de monarcas absolutistas, de nobleza feudal, que también sacaban muchos recursos de los campesinos, del pueblo, un régimen muy injusto, necesidades que pasaban grandes partes de la población y demás. Entonces es un caldo de cultivo que termina en ese momento. No termina, perdón, digamos, surge en ese momento. Para la cual las mujeres también eran parte, digamos, si se ven los cuadros del momento, perdón, esto de la técnica a veces falla un poco porque falla la batería. Bueno, decía entonces que estaban en las luchas, por ejemplo, fueron las que encabezaron la marcha a ir al Palacio del Rey, participaron en la toma de la Bastilla, estaban ahí en la calle combatiendo como cualquier otro. Pero en la Declaración de Derechos no figuraban. Esto es 2 años después, entonces, una de las participantes que tenía muy buena formación, no era la única, pero bueno, una formación, convicción, escribe, sí, en el 91, sí, en el 91, la Declaración de los Derechos de las Mujeres y las Ciudadanas. Entonces hay como mucha discusión, digamos, interna, porque después de la lucha y que se forma, después que se forma la asamblea, quienes van a la asamblea, quienes van a disponer, a escribir, a decidir, son los hombres. Las mujeres, bueno, no entraban, no podían entrar. Entonces se armaron sociedades afuera digo, de la asamblea, en la calle. Funcionaban también en algún otro lugar, pero era, bueno, el lugar ese de juntarse, de compartir, de pensar, de escribir, ¿no? De hecho, esta Declaración de Derechos de las Mujeres y las Ciudadanas se considera, quizás no es el primero, pero se considera como el primer documento feminista de la historia. Ante luchas internas de distintos sectores, especialmente Robespierre, que estaba contra este tema, que era entonces Olympia de Gouges, que es la autora de esto, que fue considerada contrarrevolucionaria, fue guillotinada. Así que para coronar y para terminar de considerar temas domésticos, el trabajo a distancia, no voy a cortar el video igual,
Tiene sus problemas, cuestiones domésticas. Acá hay un gato que está invadiendo el espacio. No suele hacerlo siempre, pero bueno, hoy sí. Bueno, estábamos con Olimpia de Gush, que no permitían a las mujeres entrar a la asamblea y que se formaban las sociedades. De hecho, hay una que es la asociación de, permiso, para decirlo exactamente, era la asociación de, de beneficencia de las mujeres en búsqueda de la verdad. Era un nombre no muy revolucionario para la época. Supongo que era un poco en búsqueda de cierto anonimato, perdón, es Sociedad Patriótica y de Beneficencia de Amigas de la Verdad. Ese es el nombre sobre el que estaba instalado mi gato, perdón. Lo que se buscaba, se luchaba muchísimo en esa época, era educación, sobre todo para las niñas más pobres. Era educación, derechos políticos e igualdad. Lo que decía es que, para colmo, finalmente el broche de gracia fue que en 1804, con el Código Napoleónico, que digamos da por terminada Napoleón la revolución en 1799, con el Código Napoleónico, que digamos es un gran avance en el sentido que las normas de funcionamiento político, institucionales, de justicia y demás quedan establecidas de una manera sistemática, racional, para evitar los abusos, las arbitrariedades que existían en cualquier aspecto de la vida. Digo, ante este hecho tiene un avance, pero la desventaja de esto era que, por ejemplo, las mujeres, quedó escrito ahí, eran equivalentes a niños, como cualquier niño. Surge la figura, por primera vez quedó delito, de infidelidad, y también era penado el aborto. Así que, a pesar de que participaron en la lucha, esto quedó afuera de todo esto. En esa época, ¿qué pasaba en América, podríamos decir? También después vamos a ir un poquito atrás, según vamos a ver versiones de otras autoras. Entonces iremos unos siglos atrás y volveremos. Pero ahora estamos para la época de la Revolución Francesa, digamos para fines del siglo XVIII. ¿Qué sucedía en América? Leyendo el otro día sobre la Inquisición, ahora vamos a mencionar solo esto. Hay registros de juicios de la Inquisición hechos en Tucumán, que bueno, los juicios, según relatan las autoras, las investigadoras, que se está investigando hace pocas décadas, incluso ahora mismo, digamos. En general son mujeres afrodescendientes, mujeres indígenas, mestizas. Es la población que es objeto de estos juicios de la Inquisición, y son juzgadas por brujas. Hay una mujer, hay uno de los casos, uno de los últimos casos, bueno, en realidad es uno de los últimos que leí, porque es en realidad 15 años o 20 años de la asamblea del año 13, que va a establecer la libertad de vientres de los esclavos, ¿no? O esclavas. Entonces, ahí nomás, los juicios eran porque estaban poseídas por el demonio, porque ellas mismas eran unos demonios, porque estaban contaminando a la sociedad o a su familia, y eran condenadas a muerte. No con la hoguera, pero condenadas a muerte igual, o al exilio, que también era la muerte lenta y muerta de hambre, porque a lo mejor iba de Tucumán a Santiago del Estero, que hoy en día no parecerá tan lejos, pero caminando y sin nada así como estaba en ese momento, ahora había que largarse a caminar. Bueno, obviamente, usualmente morían. A ver. Entonces digo, porque después vamos a volver con esto de la Inquisición, pero ahora que estábamos en
En este momento que dije que les cuento, vamos a hacer como un corte en el tiempo, porque cuando decimos que es el patriarcado, que es universal, porque también se encuentran registros de Asia, del Oriente, bueno, sí, del Oriente, en distintos lugares de Europa y demás. Bueno, hay autoras que dicen, bueno, pero hay sociedades que digamos, que eran matriarcales. O que las mujeres no eran tan dominadas, que tenían también mucho poder. Vamos a ver estos dos ejemplos. Uno es el de los estudios que hizo Margaret Mead. Los hizo en Nueva Guinea, una isla que queda al norte de Australia. Bueno. Ella en la década del 30 va a hacer investigaciones a Nueva Guinea. Había nacido en Estados Unidos, era hija de una familia de investigadores de alto nivel, bueno, sí, económico también, de alto nivel económico y sobre todo de alto nivel de formación. Los padres eran científicos sociales, perdón. Esa es la manera norteamericana de decirlo. Eran científicos sociales. Y, por ejemplo, las hermanas, y a veces ella tomaban las notas de cuando la madre iba a entrevistar a los migrantes, a las migrantes especialmente. Otra hermana anotaba todas las cosas, las acciones que hacían, que llevaban a cabo los hermanos más pequeños, ¿no? Eso lo hizo Piaget mucho tiempo después. Por eso es muy interesante a veces ver cómo es la vida privada. Y ahí también de ahí surge, no de ahí exactamente, pero digamos, de estos hechos surge esto de que lo privado también es político. Bueno, entonces decía, de una familia que le daba mucho valor al conocimiento y lo incentivaba en sus hijas. En una sociedad en ese momento que no era tan así, mejor dicho, que era existía bastante control sobre las mujeres, era muy represiva en el comportamiento, sobre todo en los comportamientos sexuales, y ni que hablar de las mujeres, porque siempre estaban los valores distintos para hombres y mujeres. Bueno, se recibe de antropóloga, va con su marido a Nueva Guinea. Voy a seguir un poco más con la historia de Margaret Mead, porque es una vida muy interesante y también hacia el tema. Ella se casó 3 veces, 2 veces con antropólogos, otra vez con alguien que también investigaba y era fotógrafo. Después de eso, ella, según se recopila de cartas y demás y de gente que la ha conocido, ella tiene la relación afectiva, amorosa, más importante de su vida y es con otra mujer, que era en ese momento algo bastante disruptivo. Igual, bueno, se mantenía como solo en ciertos círculos esa información donde era más aceptado. Era otra antropóloga, también era la pareja, muy conocido sus trabajos y demás, que es Ruth Benedict. Traigo esto a colación porque entonces vemos que había mujeres que no seguían estrictamente las normas de opresión y de dominación. Entonces conocemos como a las excepcionales, a las genias, a las que se iban a cualquier lado, y las familias las ayudaban. A cualquier lado en aquel momento irse a Nueva Guinea, bueno, no era cómodo. Entonces, la segunda parte de esto es que, ¿cuál es la investigación en Nueva Guinea? En Nueva Guinea, en la parte sur, ella encuentra 3 comunidades que, aunque es un lugar reducido geográficamente, están bastante aisladas. De hecho, hay muchísimas tribus muy diferentes, con distintos dialectos y demás. Y la parte central de la isla se llegó a conocer del todo hace pocos años.
2 décadas, 3, como mucho, que es como extraño. Eh, es que hay montañas de unos cerca de 5.000 metros, entonces hay grupo de poblaciones que a lo mejor tienen 200 personas que quedan cerca de la costa, otros están más en la montaña o en valles, entonces bueno, quedan aislados. Igual comercian entre ellos, entre los más cercanos, digo, claro, o guerreaban entre ellos. Parece ser que antes de que llegase ella, porque como esto fue colonia de distintas potencias europeas en distintos momentos, también hay digamos, quienes venían en representación de las colonias. Primero era donde estaba ella, esa parte era holandesa, después fue parte de Australia y después, bueno, fue cambiando. Decía que quienes tenían el poder último trataban de evitar la guerra entre distintas tribus. Bueno, entonces ella encuentra lo que fue a buscar, que era demostrar que los estereotipos de comportamientos de hombres y mujeres no son biológicos, son culturales. Era la gran discusión de esos momentos. Entonces quería encontrar cómo esto del patriarcado, de que los hombres dominen todo, de que las mujeres eran las obedientes, no era así en todos lados. Bueno, encuentra una comunidad, los Arapey, que eran muy pacíficos. Eran muy pacíficos, nadie tenía mucho interés, en realidad no tenían interés en ejercer las funciones de decisión, digamos, más políticas, de organización, de decisión. Los hacían porque no quedaba más remedio y ni bien los hijos crecían, se las sacaban de encima y se las daban a los hijos. Por otro lado, trabajaban mucho en equipo, no había problemas en sí. Una persona empezaba un trabajo y lo seguía otro, daba lo mismo, porque era colectivo también el producto. Tanto madres como padres eran muy atentas, muy atentos, cuidadosas con la crianza de las niñas. Los atendían muy bien, les dedicaban tiempo, ¿no? Las trataban amorosamente. Entonces de ahí también surgía este modo de convivencia muy pacífico, muy tranquilo, donde los roles se podían cambiar, bueno, si hacía una tarea u otra, como que no había esto de la imposición, si bien tenía quizás en algún sentido más poder los hombres, porque bueno, finalmente quienes ejercían las funciones de mando eran ellos, no estaban como muy encantados de esto. Igual estamos hablando, que esta es la crítica que se hace, que cuando hay sociedades de características no patriarcales, es que son comunidades muy pequeñas, tan pequeñas que a veces esas comunidades consideran que las 200 o 300 personas son parte de la misma familia. Son organizaciones tribales que no tienen exceso en la producción, que no acumulan, digamos, no tienen manera de ahorrar, tienen para la subsistencia, y que no tienen, dadas estas situaciones que fui nombrando, no hay entonces una complejidad en la organización. La vida es de supervivencia y bueno, dicen, pues otros autores insisten que bueno, no es comparable este tipo de sociedades con el resto de sociedades como se dieron en Europa, en América mismo, antes de que lleguen los colonizadores, y en Oriente y demás. No así un gran desarrollo en sociedades más complejas porque eran poco numerosas, sobre todo, personalmente creo que se debe a eso. Bueno, había otro grupo que por el contrario eran muy violentos, ambos géneros, hombres y mujeres, no había distinción, eran muy violentos y todo también era pequeño el grupo. Hasta hace poco habían estado en guerra, guerreaban los hombres, bueno, eran los que dominaban más los aspectos de poder. Pero las mujeres eran también
digamos, de pelear, de defenderse físicamente. Es más, criaban a las niñas de una manera para despertar la incomodidad, un malestar. El destete era especialmente, esto lo describen, el destete era muy, a ver, ¿cómo decir la palabra exactamente? No es que fuese muy violento, es que aunque el chico o la chica se portase, digamos, bien y no trajese problemas, buscaban irritarlo de alguna manera, ¿no? De empujarlo, de sacarlo, de esto hay fotos y algunos videos, ¿no? De irritarlos, esa es la palabra. La irritación, irritabilidad que transmitían, no es sin causa, era un modo de crianza para ya prepararlos para que fuesen, bueno, como eran en esa comunidad, violentos. Sobre todo a los niños. Pero no hacía mucha diferencia, porque con las niñas también eran de ese modo. En un tercer grupo, era como en nuestra sociedad, pero al revés, digamos, quienes hacían las funciones de conducción, de comerciar, de tomar decisiones, de ir al mercado, digo, a las ferias para intercambiar los bienes que hacían o lo que elaboraban, sacaban de la tierra y demás, eran las mujeres. Entonces todos los momentos de decisión estaban ocupados por las mujeres. Y los hombres sí tenían como el rol muy importante dado que era como la conexión con lo divino. Entonces, bueno, se adornaban para eso con ropa que se consideraba más femenina, digamos, por el bordado, las plumas, los colores y demás. Pero a su vez era muy valorado que quien se encargaba de esa relación con lo divino. Es decir, ninguna de estas sociedades era como la sociedad norteamericana de los años 30, del siglo pasado, obviamente. Bueno, entonces ahí se comprobaba que obviamente no era la biología, que evidentemente se podía organizar la sociedad de otra manera. De hecho, cualquier construcción es humana. Digo, las construcciones sociales, la familia, ya nos parece que están dados, que es así, que es natural, pero si reflexionamos sobre eso, vemos que no es así. Y si así fue creado y criado como las niñas, también puede ser modificado. De hecho es modificado, de hecho va siendo modificado. Bien. Entonces, ¿esto es una prueba o no es una prueba que el machismo... bueno, en realidad el machismo es un fruto del patriarcado, confundí la palabra. Digamos, eso no es cierto que el patriarcado es un hecho universal, por lo menos en los últimos 5.000 años, ante esta situación. Cada cual que lo piense. Yo ya les dije, digamos, ahora digo, mi opinión es que son sociedades muy pequeñas, tribales, que no tienen exceso en la producción, no tienen modo de haber diferencia de poder por acumulación de riqueza o de lo que fuese, de comida, de alimento, de algo. Bueno, esta es una de las excepciones que además suelen preguntar en los cursos, por eso nos detenemos unos momentos para abrir. Más vale abrir, no obturar ni dar todo muy definitivo. Se sigue investigando muchísimo sobre estos temas, así que bueno, ustedes lo saben. Otra excepción, entre comillas, sobre la que preguntan mucho, especialmente por la serie que hubo hace pocos años, 2 creo, o 3, era la de las vikingas, las guerreras. En realidad, la palabra vikingo era para los que se iban de excursiones, digamos, de investigación, de exploración, y los que eran guerreros. Ahora, ¿había mujeres que guerreaban? Sí, había mujeres que guerreaban. Pero no eran la mitad soldadas mujeres.
de los grupos expedicionarios, porque también tenían que quedarse a procrear, a cuidar las granjas, a pescar lo más cercano, a organizar el trabajo de los esclavos, a cuidar a quien estaba enfermo, enferma, si había que comerciar algún excedente de los productos de la tierra, tenían que tejer o preparar las ropas para el invierno, tenían mucha tarea. Entonces también no podían ir todas. Entonces digo esto por un lado. Por otro, sobre eso no se encuentra a veces mucho escrito, pero quienes hacen arqueología, es decir, que estudian sobre los objetos que encuentran, y que ahora la verdad que también hay nuevos artículos bastante recientes, de 10 años o menos, y seguramente debe haber ahora en estos días, bueno, este año no sé, pero exploraciones, investigaciones al respecto. Entonces decía, especialmente es por el estudio de las tumbas. Primero lo hacían muy fácil, iban hombres, educados, blancos, y entonces iban a investigar, a investigar las tumbas. Lo que encontraban era fácil, si había armas eran hombres, porque a veces no quedaban restos de huesos ni podían verlo. Pero a veces sí se empezaba a mirar con un poco más de detalle, a veces se encontraban objetos que eran de típico uso de las mujeres, como unos broches que usaban acá para la ropa, que tenían unos vestidos como en 3 capas, y como con unas bandas para sostener partes de la tela, con unos broches importantes que eran muy adornados, pero era típico de las mujeres. Entonces encontraban las armas y encontraban esos adornos o telas más delicadas y demás. Por otro lado, también autoras feministas dicen, bueno, pero las que eran guerreras, ellas se autodefinirían como mujeres o no. Bueno, eso no sabemos, si no está escrito no lo sabemos. Pero por lo menos no es que contaban, tiene armas, como al principio, ¿no? En la medida que se fue como profundizando y mirando con esta perspectiva de género, se vio que eran más las mujeres de las que habían sido contadas antes, o que van apareciendo más mujeres en esto. Porque sí, había, sobre todo las escuderas, que son más conocidas. Ahora, mientras tanto, ¿cómo era la vida? No en las expediciones, no en las guerras, no en las guerras de expansión, porque fueron dominando distintas partes de Europa. Entonces, ¿cómo era la vida en la casa? En la casa, como dije antes al pasar, bueno, si estaban los hombres, ellos eran los que decidían, tomaban las decisiones más importantes, iban al mercado, digo, para encargarse de esas negociaciones. Pero igual la mujer tomaba decisiones importantes en la casa, porque tomaba decisiones económicas. Por empezar, cuando se casaban, tanto hombre como mujer llevaban una dote igual. Entonces, si se divorciaban, que el divorcio también podía ser a pedido de la mujer, si había maltrato, bueno, alguna otra causa, pero bueno, esa era como parece ser la más nombrada. Bueno, ella, es decir, en esos casos todavía no solo se llevaban su parte de la dote originaria, sino quizás todo lo que habían ganado desde que estaban juntos, sino eso se repartía según el caso. Entonces, por lo menos se quedaba con propiedad, partía con propiedad, se quedaba con propiedad aún en el caso de divorcio. Bueno, y para dentro de la casa, entonces, además de todas las tareas que antes comentábamos, tenían un poder, y si no estaban los hombres, se encargaban de todo lo demás. Tenían autonomía, se juntaban entre ellas, bastante autonomía con sus cuerpos, que bastante, no eran así de control total como estábamos viendo las organizaciones en Roma, Grecia clásica, o antes de la Revolución Francesa, que sobre eso vamos a profundizar. Bueno,
Entonces, ahora vamos a ver qué dice Silvia Federici, que nos complejiza un poco más la situación y lo hace más interesante.